Ahí está. Ahí va. Bueno, entonces les decía, un receptor es o el cuerpo neuronal o una dendrita. Si, en este caso son receptores, estos varoreceptores, y este receptor volumétrico de baja presión, que está donde se desemboca la cava anterior en la aurícula derecha, estos varoreceptores están sobre los vasos sanguíneos o sobre el lugar ese de la desembocadura de la cava sobre la aurícula derecha. Son sensibles a la deformación, o sea, si los estiras más o los estiras menos, porque se distiende o no se distiende tanto. Estos receptores lo que le producen esos cambios es una despolarización que va viajando por el axón, viaja, y llega al centro cardiovasomotor, o llegan al hipotálamo, o llegan a determinados núcleos del sistema nervioso central, en el núcleo arcuato, en distintas partes, a donde van a generar una respuesta porque se viene despolarizando. Cuando llega al final de la despolarización, liberan el neurotransmisor que excita a la célula de ese centro a donde va, o un núcleo donde va a terminar. Ya le voy a hacer un esquemita y se lo voy a mandar de esto. Muy bien. Y generar una determinada respuesta. Y la respuesta va a ser vasoconstricción o vasodilatación, aumento de la actividad cardíaca o disminución de la actividad cardíaca. Como estos receptores son sensibles a la deformación, lo llamamos mecanoreceptores. Más específicamente, como esto, el estímulo de la presión, se lo llama varoreceptores o presoreceptores. Y en este caso, como son receptores que trabajan a muy baja presión y están captando el volumen de sangre que está llegando a la aurícula derecha, se los llama receptores volumétricos de baja presión. ¿Está bien? Receptores volumétricos de baja presión. Muy bien. Estos son los que van a estar regulando la presión. Los receptores volumétricos de baja presión, lo que están captando es cuando la presión disminuye. Y entonces generan toda una serie de respuestas, que ya las vamos a ver, para que la presión aumente y llegue al valor que tiene que llegar para mantener una buena irrigación. En realidad el peligro más importante en el organismo no es tanto la baja presión, que por supuesto que lo es, y tenemos todos estos mecanismos y muchos más para poder mejorar la presión sanguínea, sino el problema más importante es la hipertensión. ¿Por qué la hipertensión? Porque la hipertensión rompe vasos, y si rompe vasos, genera un accidente vascular. Cuando en el sistema nervioso, cuando es a nivel de la caja craneana, como la caja craneana es dura, rígida, no se puede ceder al volumen, un accidente cerebrovascular, o sea, que puede ser una obstrucción, pero puede ser una rotura de un vaso sanguíneo, lo que produce una hemorragia. Y es grave, porque está en un lugar, no solamente le estás quitando la irrigación, sino que estás aumentando la presión en un lugar donde la caja no se modifica. Por lo tanto, la presión es para adentro, comprime al encéfalo. Y ahí es la gravedad de estos problemas. Supongamos en el caso de un aneurisma, que ya después vamos a ver todas estas cuestiones de qué se trata. Muy bien. Entonces, estos varoreceptores que están en el callado aórtico, fundamentalmente lo que están es controlando de que la presión no se vaya, y por eso es que la estimulación de estos receptores del callado aórtico, como del seno carotidio, en su mayoría de las vías aferentes que salen de estos varoreceptores son inhibitorias, disminuyen la actividad del centro cardiovascular. Hay algunas fibras que no. En el callado aórtico ya les dije que son las que están regulando permanentemente la presión, minuto a minuto, para sostenerla dentro de un parámetro. O sea, estimulan, dejan de estimular, inhiben, dejan de inhibir, bueno, en fin, hacen todo un juego para que la presión sanguínea se mantenga con la tensión que tiene que tener justo y necesario. Muy bien. Todo este sistema todo esto está regulado por el sistema nervioso autónomo, que es el que regula toda la actividad visceral. Ya le voy a después mandar una esquemita de esto. Pero ustedes pueden meterse por internet y buscar cadena ganglionar simpática o sistema nervioso parasimpático, y van a encontrar ahí cómo está diseñado y a dónde va a inervar. Que va a inervar
toda la parte visceral. Uno puede decir a grandes rasgos, groseramente, que el sistema nervioso simpático, de diafragma para arriba, aumenta todas las actividades. O sea, aumenta la frecuencia cardíaca, tiene efectos sobre la frecuencia respiratoria, en fin. Y que de diafragma para abajo deprime, o sea, no está a favor de la actividad cardiovascular ni de la irrigación visceral, todo lo contrario. Y el parasimpático podríamos decir al revés, o sea, deprime la frecuencia cardíaca, vasodilatación, disminuye la presión arterial, porque disminuye la resistencia, disminuye la frecuencia respiratoria, etc. Pero estos dos, y en la parte visceral todo lo contrario, mejora la actividad del tubo digestivo, las secreciones de las glándulas anexas del tubo digestivo, en términos generales, estimula todas las actividades del diafragma para abajo. Lo real es que nuestro sistema nervioso autónomo funciona como una balanza. Entonces tenemos un tono parasimpático y un tono simpático. El tono simpático es el que sostiene la resistencia periférica, la actividad del tono de los vasos sanguíneos, permanentemente. Y el tono parasimpático es el que regula toda la actividad visceral, la mantiene en actividad permanentemente. Ese tono simpático y parasimpático es un juego que está en equilibrio, es una balanza. Puede haber una estimulación parasimpática, entonces decimos que estamos con un tono parasimpático más alto, un tono vagal. Se lo dice vagal porque el vago diríamos que es el nervio más importante del sistema nervioso parasimpático. Entonces, si tenés un tono vagal alto, vos tenés una disminución de la frecuencia cardíaca, una disminución de la frecuencia respiratoria, una disminución de la tensión vascular, o sea, disminuye la resistencia periférica, todo hace que baje la presión sanguínea, disminuye la actividad cardíaca. Hay animales que son de un tono vagal un poco más alto, como por ejemplo los rumiantes. Y hay animales que tienen un tono simpático más alto, como por ejemplo el equino. Entonces hace que tenga siempre una respuesta cardiovascular mucho más importante. Esto tiene un ritmo circadiano también. Si la especie es de hábitos diurnos, durante el día tiene un tono simpático más alto y un tono vagal más bajo. Y eso le da todo el estado de alerta. Pero hay especies que son de hábitos nocturnos, como el caso de los felinos. Los gatos tienen un tono simpático más alto durante la noche y un tono vagal más bajo durante el día. Por eso que tienden a dormir durante el día. Y en las especies de hábitos diurnos es al revés. Las que son de hábitos diurnos, normalmente cuando se despiertan, están con un tono vagal más alto. Cuando se despiertan, empieza a bajar el tono vagal y aumenta el tono simpático. Lo pone en el estado de alerta a través de un centro que se llama la sustancia Profe, reticular. perdón, ¿qué quiere decir diurno? Día. Diurno es día, nocturno es de la noche. ¿Está bien? Entonces hace de las especies de hábito diurno, cuando duermen durante la noche, tienen un tono vagal más alto y un tono simpático más bajo. En realidad no es que tengan un tono vagal más alto, tienen un tono simpático más bajo. Entonces domina el tono vagal. Por eso que se despiertan, y a ustedes, a alguno de ustedes le pasa, y hasta que arrancás más o menos en envión, te cuesta algunos unos minutos, algunos media hora, algunos una hora, según. Pero es como que todavía hasta que vos reacciones bien y estés medianamente con todas las luces, te cuesta un rato. Es porque venías con un tono vagal más alto. O mejor dicho, un tono simpático más bajo. ¿Está bien? Hasta que más o menos te pusiste, hay algunos que no, yo me despierto con enchufado a los 220, ¿viste? Pero bueno, no todos son así, también me desenchufo a la noche, pero yo mantengo durante todo el día con un tono simpático bastante elevadito, que tengo que cambiar porque ya me está trayendo consecuencias a los años que tengo. Pero bueno, a eso son, las personas tienen ese comportamiento. Hay gente que es tendiente a desmayarse, tendiente a que le agarre una hipotensión, se le cae la presión arterial, ¡pum!, se desmayan. Es porque tienen un tono vagal alto. ¿Está eso? Sí. Perfecto.
Entonces, el sistema nervioso autónomo va regulando la actividad cardiovascular durante todo el día. Cuando hay una estimulación parasimpática, supongamos después de la ingesta de alimento, eso genera un estímulo vagal, un estímulo parasimpático. Genera vasodilatación en todos los músculos lisos de toda la parte vascular, que irriga a toda la parte esplácnica, o sea, toda la parte visceral. ¿Y qué hace eso? Hace que mejore la irrigación en todo el tubo digestivo. La sangre es una. Por lo tanto, si yo tengo una hemoderivación hacia el tubo digestivo, me va a faltar sangre en la parte del músculo estriado. Quiere decir esto, que durante la ingesta, en el proceso digestivo, por ingesta, en los monos habituarios, sobre todo, tenés una mayor irrigación en la parte visceral y menos en la parte del músculo estriado. Por lo tanto, no es lo ideal hacer un ejercicio inmediatamente después de comer. Porque no vas a tener una buena irrigación en la parte del músculo estriado. Tenés que generar una estimulación simpática y esa estimulación simpática te haga la hemoderivación. O sea, vasodilatación en el músculo estriado, vasoconstricción en la parte visceral. Y eso va en contra de los procesos digestivos. ¿Está bien? Por eso es que lo que dice la vieja Bianco, mientras se come no se discute. En la mesa no se discute. Bueno, es por esto. Y tenían razón. Y no te vayas, o como la otra historia que dice, no se vayan a nadar después de comer, porque yo conozco a uno que le agarró un calambre y se ahogó y que se acalambró el estómago. En realidad lo que se acalambra no es el estómago. Lo que podés tener un calambre sí en el músculo estriado, porque como no tenés una buena irrigación, se generan muchos protones, no los podés retirar rápidamente, y eso hace que se produzca la tetanización de los músculos, que sería la acumulación de ácido láctico, y el calambre lo tener el músculo estriado. Entonces, si no podés mover las extremidades, glubi, te va para el fondo. ¿Está bien? Bueno, me cansé. No sé cuánto tiempo nos queda, Pisi. Un montón, porque vamos 16 minutos. Bueno, pues yo ya me cansé. Bueno. ¿Preguntas, chicos? Tienen mucho para estudiar y sobre todo este mecanismo de los centros reguladores, que a veces es bastante complejo. Está bueno que se sienten tranquilos, ubicarse en el espacio, en el tiempo, ir analizando cada una de las cosas para después poder charlarlo de nuevo y sacarnos las dudas. ¿Mariano está Porque conectado? confunde a veces. Mariano. Yo no lo veo. No lo veo que se haya conectado de nuevo. Profe, si puede subir después el programa ese, ¿se acuerda que yo le dije? Sí, me pediste lo del cronograma, profe, es el cronograma ese por días que teníamos de temas. Pasa Sí. que no lo estamos respetando, pero bueno, lo voy a subir para que vean más o menos la distribución, pero recuerden de que está planificado eso para el día lunes tal tema, jueves tal tema, viernes tal cosa, y no se está respetando. Lo Así estamos... Sí, que, pero bueno, es para tener lo una subo. guía para Perfecto. ir leyendo Acá antes estoy, de las dice clases Mariano. por ahí. Está bien, Lucía. Sí. Bien. Lo Acá estoy, dice Mariano, profe. Por ahí anda, no lo no veo. lo alcanzo a ver dónde, porque no, bueno, no puedo ver toda la pantalla porque la tengo como la tengo. Sí. No, pero Bueno. ahí está. Dice, acá estoy, dice. Bueno, entonces, para que podamos resumir esto, decimos entonces que tenemos algunos sistemas que son de regulación local y otros que son sistémicos. Esto es sistémico. Sistémico quiere decir en todo el organismo, no en un lugar, sino en todo. Y eso tenemos los centros que van a captar las diferencias de presiones o el flujo sanguíneo y, perdón, van a regular, y los que van a captar las diferencias de presiones, que serían los receptores. Estos serían los receptores que van a estar captando si la presión aumenta, disminuye, si el flujo disminuye o aumenta. Y eso van a generar una respuesta que van a ir a los centros reguladores, que serían el centro cardiovascular. Tiro un ejemplo y chao, y me cansé. El último ejemplo que voy a tirar. Supongamos un animal que va a alargar una carrera, va a correr. La situación de la carrera le genera un estado de alerta al animal, hay una estimulación simpática. La estimulación simpática va a impactar sobre el centro cardiovasomotor, por un lado,
pero también va a impactar en forma directa sobre el corazón y los vasos sanguíneos, como lo mostramos en el esquema anterior. Esta estimulación simpática va a actuar sobre la médula adrenal, va a hacer que se libere adrenalina y noradrenalina, va a actuar directamente sobre la inervación de los vasos sanguíneos, produciendo una vasoconstricción esplánica y una vasodilatación en el músculo esquelético, en los vasos sanguíneos del músculo esquelético. A su vez va a actuar directamente sobre el corazón, sobre el marcapaso del corazón, para liberar la noradrenalina. Eso va, como el corazón tiene receptores de tipo beta adrenérgico, eso me va a aumentar la fuerza cardíaca, el automatismo, o sea, la frecuencia de disparo por unidad de tiempo, va a aumentar la frecuencia cardíaca, la conductibilidad, la contractividad, o sea, aumenta también la fuerza de contracción del corazón. Todo esto hace que me aumente el gasto cardíaco, por lo tanto, aumenta la presión arterial. La sangre quiere decir que aumento la perfusión, le hago llegar más lejos, con más presión. El delta P es mayor. Pero a su vez, el centro cardiovasomotor, de ahí salen fibras simpáticas también, que inervan a las venas y producen venoconstricción. Por la ubicación de las válvulas, en todas las venas que están por debajo del corazón, que prácticamente son las que están en la mayoría del músculo estriado, lo que hace es aumentar el retorno venoso. Por lo tanto, aumento el volumen telediastólico. Por lo tanto, aumento la distensión del corazón y el llenado. Por lo tanto, la fuerza de contracción, que es la ley de Stalin, que dice, eso sería la ley esterométrica. Stalin fue un fisiólogo que sabía mucho de física, aparte de fisiología, porque la fisiología también se basa mucho en la física. Y lo que Frank Starling lo que hizo es darse cuenta de que el corazón funcionaba como un elástico. Si yo lo estiro más, se contrae con más fuerza. Si yo le ofrezco resistencia a la salida, se contrae con más fuerza. Entonces, ahí armó dos leyes. La ley heterométrica. Hetero quiere decir diferente y métrica del largo de la fibra. La estiro más, se contrae con más fuerza. Ley heterométrica. Y la homeométrica quiere decir que el largo de la fibra es igual, pero le ofrezco resistencia a la salida. Entonces se contrae con más fuerza. Por ejemplo, que aumente la viscosidad de la sangre. Si aumenta la viscosidad, le ofrezco mayor resistencia. Entonces, el corazón se contrae con más fuerza para poder expulsar la sangre del corazón. Esas son las dos propiedades intrínsecas del corazón. Ya está, Pisi. Entonces, la heterométrica y la homeométrica son las dos propiedades del músculo cardíaco que hace que se contraiga con más fuerza. En el caso de aumentar el retorno venoso, aumenta el llenado telediastólico, por lo tanto, se distienden más los ventrículos y eso hace que se contraiga con más fuerza. Si se contrae con más fuerza, el volumen sistólico es mayor. Por lo tanto, el volumen telesistólico es menor, porque dejé menos sangre dentro de los ventrículos. Eso hace que yo inyecte mucho más sangre, aumentó mucho más el caudal de sangre. En el músculo estriado tiene una particularidad, que ya después tengo que subirle algún dibujito de esto, si no ustedes búsquenlo. Los capilares en el músculo estriado tienen esfínteres, no los capilares, sino las arteriolas. Al llegar a la capilarización hay un circuito mayor y un circuito menor, que tienen esfínteres, que se llaman esfínteres precapilares. Si el músculo no está en actividad, esos esfínteres están cerrados, por lo que hace que la circulación sanguínea pase por afuera, más o menos. Pero si el músculo estriado está en actividad, esos esfínteres precapilares se relajan y hace que la circulación de los capilares pase por entre todo alrededor de las fibras. Y entonces, al pasar la circulación todo por entre medio de la fibra, favorece el intercambio. ¿Está bien? En el caso del ejercicio, esos esfínteres se relajan y se abren. Entonces, el área capilar es mucho mayor. Si el área es mayor, lo que hace es ofrecer menos resistencia. Por lo tanto, el flujo sanguíneo es mayor. Y eso hace que la presión arterial mínima
que es la que depende de la resistencia fundamentalmente, puede caer inclusive. Puede mantenerse igual o puede caer. Pero la presión arterial máxima, que es la sistólica, ¿se acuerdan? Que es en el momento de la expulsión de sangre, va a aumentar más, porque hay más retorno venoso, porque hay más llenado, porque hay más fuerza de contracción. Entonces hace que la máxima aumente más, la mínima no aumente tanto, o inclusive en algún momento puede caer. Entonces la diferencial es mayor. Y si la diferencial es mayor, el delta P es mayor, la velocidad es mayor. Entonces la sangre va más rápido. Y eso hace también que el caudal, que el flujo sanguíneo, sea mayor. ¿Está bien? Entonces mejoro mucho la irrigación. Pero como la estimulación simpática me hace vasoconstricción de los vasos sanguíneos de toda la parte visceral, lo que hago es una gran hemoderivación. Entonces meto mucho más sangre en todo el músculo estriado, que es lo que yo estoy usando. A su vez, la estimulación simpática hace del vaso sanguíneo, constricción, o sea, una esplecnoconstricción. ¿Eso qué hace? Que yo inyecte mucho más elementos formes, mucho más glóbulos rojos en el torrente sanguíneo, pero mucho más, mucho. El hematocrito puede aumentar, supongamos que tuviera un hematocrito de 42, se me puede ir a 48, a 50, o sea, mucho. Por lo tanto, meto mucho más elementos formes que puedan llevarme oxígeno a los tejidos. O sea, glóbulos rojos. Que eso también hace que la viscosidad de la sangre sea mayor. Por lo tanto, le ofrece más resistencia. Y eso también hace de que la fuerza de contracción del corazón tenga que aumentar. No solo por la estimulación simpática, sino por la propiedad de Stalin, la ley de Stalin, que le ofrece resistencia, o sea, la propiedad homeométrica. O sea que todo hace que el corazón se contraiga con más fuerza. Por lo tanto, haces un esfuerzo cardíaco mayor. ¿Está? ¿La casaron? Sí, profe. Sí, sí. Chao. Me cansé. Sí, profe. Vermú con papa frita, good show. Les voy a subir algunos esquemitas más que les voy a hacer. Este ya lo dejo así como está. Subo uno nuevo. ¿Qué me decís? Este viejo. Lucía, No, me parece que tenías. habló. Iván, no sé qué duda tenías que me escribías acá en el chat. Perdón, profe, se activó el micrófono solo. Ah, bueno. Quedaron 36. Iván marcó. Sí, profe, ¿me escucha? ¿Sí? Sí. Decí lo Sí, que... profe, yo tenía una duda referente al preguntado a la profe, cuando hay una hemorragia, esa hemorragia va a ser captada por el aparato ductal. Por Esto supuesto. va a cumplir la función. Te escucho, se entrecortó un poco. Si hay una hemorragia, disminuye el volumen sanguíneo, disminuye la volemia. Por lo tanto, la descarga sistólica. Por lo tanto, la presión arterial, porque disminuye el gasto cardíaco. ¿Está bien? Eso sí, 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 sí. es captado por el aparato yuxtaglomerular, porque lo que va a captar es una disminución de la presión arterial. Y se desencadena el mecanismo renina-angiotensina, que como resultado final hace varias cosas, pero una de ellas es hacer vasoconstricción, para sostener la presión sanguínea. La presión sanguínea hay que sostenerla para sostener la perfusión. ¿Qué quiere decir perfusión? ¿A cuán lejos llego? ¿Está bien? Es como que si vos le haces perder presión, está regando y disminuye la presión en la cañería, el chorro de agua llega, no va a llegar más lejos, va a caer acá cerquita nomás. Y entonces la parte final de ese cantero de lechuga, ponele, no se riega, no le llega agua. Esto pasa lo mismo. Pero a su vez también, en el caso de una hemorragia, va a ser captada por los receptores volumétricos de baja presión. Y entonces van a desencadenar toda una respuesta, que ya la vamos a ver, que es más larga todavía, para mejorar la volemia y mejorar la presión sanguínea. Una de ellas va a ser a través del centro cardiovasomotor,
que produce venoconstricción, aumento de la frecuencia cardíaca y vasoconstricción también. Entonces aumento la resistencia, aumento el retorno venoso y trato de mejorar el gasto cardíaco y la presión arterial. También los vasoreceptores lo van a captar, sobre todo lo del seno carotídeo. Estos van a captarlo y como esto hay algunas fibras estimulantes, pero la mayoría son inhibitorias. Entonces, lo que van a hacer es no inhibir o inhibir menos al centro cardiovascomotor, y es una forma de liberarlo y hacer que el centro cardiovascomotor entonces haga que el corazón siga funcionando o funcione cada vez más rápido. ¿Está bien? Esa sería una de las respuestas también. ¿Otra pregunta, chicos? ¿Te quedó, Iván? Sí, profe, yo también había escuchado más o menos cuando hay un tipo de hemorragia, bueno, que va, con lo que usted explicó, también va a actuar, digamos, que el pulmón va a ayudar para que no se muera el riñón, va a contraer, digamos, va a hacer una vasoconstrucción, y esa va a hacer que el riñón no se muera, o sea, como reteniendo calcio, o se retiene calcio para atraer agua. ¿Puede No, ser o...? no, el riñón no se muere, punto uno y principal. Antes que se te muera el riñón te va a morir vos. Pero no, nada que ver. Eso sí, lo que está haciendo es una mezcla de cosas que no tienen nada que ver. No es así. Pero no importa, déjalo. Eso o sea, traten de no ir más allá de de donde estamos, porque si no se les va a hacer un matete en la cabeza ya importante. O sea, ya entender esto no está tan fácil. Entonces vamos hasta aquí. Riñón no lo hemos metido en el juego. No lo vamos a meter en el juego todavía. Lo único que vamos a saber es que está este sistema sustralomedular, que libera renina y angiotensina y que tiene que ver con la presión arterial. Punto. Hasta ahí. Después, cuando veamos riñón, vamos a incorporar más cuestiones que tienen que ver con este sistema de renina y angiotensina. Pero por ahora, de esto, lo que nos interesa, ya lo vamos a ver en la próxima clase, son 2 o 3 cosas, pero nada más, no nos vamos a poner locos, porque hace muchas cosas el sistema de renina y angiotensina. No es solamente vasoconstricción, pero lo que a nosotros ahora nos interesa es la vasoconstricción. ¿Está bien? Ya con eso me conformaría. Bien, profe, gracias. Nada. ¿Estamos? ¿Alguna otra duda de alguien? Hablen ahora o callen para siempre. Sí, me estoy cansando y ya nos quedamos sin tiempo. ¿Listo? Bueno, Finish. bueno. Bueno, chicos, esto yo ahora se lo voy Mañana a... no hay clase porque es el Día del Trabajador y es Exacto. feriado, así que no va a haber clase. Y felicitaciones a todas y todos los que sean trabajadores, que trabajan de ustedes, y Pisi y Mariano, que somos docentes, y la verdad que nos ha tocado un año muy complicado. La verdad que yo no pensé que me iba a tocar ver una pandemia de estas características, no tan complicada, un virus que tiene 2 particularidades. Primero, la particularidad de tener una posibilidad de contagio altísima, que eso se llama morbilidad, o sea, qué capacidad tiene de reproducir la enfermedad, de contagiar, ¿no? A muchos. Que no tiene una mortalidad tan grande, porque ustedes ven los valores y normalmente andan entre el 5, el 4 y pico, el 6% de mortalidad. Todo también tiene que ver con la capacidad asistencial que tenga ese país, ¿no es cierto? Con el sistema de salud que tenga. A veces está sobrecargado y bueno, ya empieza a aumentar la mortalidad. Pero no tiene una mortalidad tan alta, pero lo que tiene una tremenda morbilidad. Entonces enferma muchísima gente. Cuando vos decís un 4, un 5%, un 6%, pero cuando la cantidad de infectados son tantos, la mortalidad es mucha. Ese es el tema. Imagínense todo lo que fue las Torres Gemelas, que murieron 2.000 y pico de personas, no sé si llegaron a las 3.000, creo que no llegaron a las 3.000. Y fíjese la cantidad de muertos que lleva Estados Unidos ahora gracias al tarado del presidente que tienen. Es increíble. Y eso te demuestra que es un país desarrollado, rico, con toda la guita que tiene para poner, que si nosotros tuviéramos la cantidad de infectados que tiene Estados Unidos, estaríamos al horno, porque nuestro sistema de salud no habría forma de poder atajar la cantidad de muertos que tiene. No habría forma de atajar la cantidad de enfermos que tiene. Bueno, ahora están trabajando, ahora escuchaba un centro de investigación que trabajan sobre el virus respiratorio en un hospital de Argentina. Hoy ya tipificaron 26 más o menos
genotipos diferentes del virus del COVID-19. Que tiene capacidad de mutar, pero no tanto como, por ejemplo, el virus de la gripe, la influenza, ¿no? Muta mucho, pero no tanto. Y bueno, eso está muy bueno porque poder clasificar la cantidad de genomas que tiene, cuando salga una vacuna, que bueno, están trabajando mucho y va a salir, de acuerdo a los genomas que tiene la vacuna esa, uno va a saber cuánto te protege de los genomas que tenemos acá en Argentina, ¿no? Que acá, o sea, clasificaron genomas que son de gente que vino del exterior, o sea, que trajeron de otro lugar, de los que se contagiaron con la gente que vino contagiada, pero también algunos de circulación propia, o sea, ya algunos que eran pacientes que no se habían contagiado, porque no habían estado en contacto con ninguno que vino de afuera, o sea, que se lo agarraron de acá adentro. Bueno, en total de ahí lograron clasificar 26 genomas diferentes. Y eso está bárbaro, ¿no? Está bárbaro que podamos tener ese dato y es muy importante. Y bueno, nada, hay que cuidarse porque un enfermo de coronavirus cuesta muchísima plata. 3.000 pesos más o menos cada vez que entre una persona a revisarlo a la habitación al enfermo. Imagínense, es muy caro, al país le sale muy caro un enfermo de coronavirus. Por eso es que nosotros venimos de un país destruido, económicamente con una terrible inflación, con mucha desocupación, con muchas pequeñas y medianas empresas que se refundieron en los últimos años, con una deuda externa terrible, tremenda, que incrementó en los últimos años ferozmente. Por lo tanto, venimos con una situación muy difícil para afrontar esta problemática, muy difícil. Y bueno, que nosotros evitemos de enfermarnos significa ayudar al país y ayudar a nuestros vecinos también, ¿cierto? Y sí, que no hay que salir, hay que guardarse, hay que quedarse piola, todo eso. Bueno, chicos y chicas, Sí. que tengan un feliz día mañana, a los que son trabajadores, y a los padres, mándenle un beso de feliz día del trabajo. Y no sé si ustedes saben por qué se festeja el Día del Trabajo el 1 de mayo. ¿Saben por qué? ¿No? Porque porque fue cuando mandaron a la pena de muerte a 2 luchadores, trabajadores en Estados Unidos que luchaban por la jornada de 8 horas y las vacaciones, para que los trabajadores tengan una jornada que no supere las 8 horas y que tengan vacaciones y para que no trabajen los días domingos. Eso fue en Estados Unidos. Y dentro de esos luchadores hubo 2, Sacco y Vanzetti, que después búsquenlo por internet, que eran italianos, que eran anarquistas, eran uno de los que estaban en esa lucha, y que fueron condenados a la pena de muerte. Adivinen cuál es el único país en el mundo que el 1 de mayo no se festeja porque sea el Día del Trabajador. Adivinen. Estados Unidos. Exactamente, fíjense qué casualidad. Estados Unidos. O sea, fueron 2 mártires. Después busquen Sacco y Vanzetti o busquen por qué el 1 de mayo es el Día del Trabajador. En el único lugar donde no se festeja es en Estados Unidos. Y el 8 de marzo, que es el Día de la Mujer, en realidad también se instaló como homenaje a unas mujeres que trabajaban en una fábrica textil y que luchaban para que las mujeres tengan los mismos derechos que los trabajadores, tengan el mismo salario, tengan la misma jornada, tengan la licencia por embarazo y no sean despedidas cuando quedaban embarazadas. Esa fue la lucha. Tomaron una fábrica, se la prendieron fuego y le cerraron las puertas. Por lo tanto, murieron calcinadas ahí adentro. ¿Será, profe, porque estarán de luto? ¿Por eso no se festeja el 1 de mayo? Exactamente. Adivinen cuál es el único país del mundo donde el 1 de mayo no se lo considera el Día de la Mujer. El 8 de marzo. El 8 de marzo, En Estados Unidos. obviamente. Sí. No lo van a reconocer. Y obvio. Lo del 1 de mayo vino después de una gran huelga general que hubo, muchas huelgas en muchos lugares, o sea, hubo una lucha de los trabajadores para lograr las 8 horas de... O sea, a uno hoy le parece normal que sean 8 horas de trabajo, le parece normal también que tengan vacaciones pagas. Claro, que tengas vacaciones pagas o que el fin de semana, el domingo sea feriado. Pero
la realidad es que fue la lucha de trabajadores durante mucho tiempo y que tuvo la consecuencia de muertes, y muchas muertes, no fueron algunas. El Caserío Albacete lo condenaron a la pena de muerte, pero muchos mataron en muchas de las rebeliones. Bueno, todo esto también quedó grabado. Bueno, chicos, poco me importa. Bueno, profe. Basta, Gracias vemos, por la chicos. clase de historia, profe. Bueno, me cansé ya. Bueno, chicos, nada, vamos a trabajar también con problemas, vamos a seguir trabajando con